Bueno, aquí estamos con Carlos Veloz, estamos con Melvin, aquí también están ingresando los hermanos de Escuela de Griego. Bueno, el programa sale así de pronto, ¿verdad? Bueno, vamos a tener Carlos tiene algunas consultas, me llama para algunas consultas y luego él nos va a explicar bien en qué consiste todo. En realidad, pues, vamos a ver, porque en realidad no sé todavía, solamente tengo 2 textos que me mencionó él y vamos a ver entonces. Entonces te doy la palabra, Carlos, para que salude la audiencia. Dios te bendiga, adelante. Ahora sí, mejor. Ahora se escucha. Ahora sí te escucho mejor. Sí, sí. Era que estaba desactivado porque cambié el micrófono y no me entraba ahí. Ok. Bueno, gracias, profesor, por recibirme en su canal, por estar dispuesto para hacer una pequeña consulta de 2 textos que me interesaron, fruto de una conversación que tuve con algunos hermanos. Estábamos hablando del proceso de la gracia de Dios, el proceso de cómo se aplica la fe en el creyente, y cuál es el procedimiento para que una persona, según la gramática que vemos en los diccionarios, ¿verdad? Pues pone a esa persona a ejecutar una acción, ya sea de forma pasiva o de forma activa, si recibe de manera pasiva o si está ejerciendo un fenómeno, una actividad de manera activa, valga la redundancia. Y por eso le presenté 2 textos que eran los textos que estábamos analizando algunos hermanos con respecto precisamente a los conceptos de la gracia previniente, cómo opera esa gracia previniente, cómo opera para que la persona crea al evangelio, y también la gracia irresistible, de cómo opera, cuál es la incidencia. Estamos hablando de 2 posturas, y yo estaba haciendo preguntas porque yo estoy en el centro, o sea, yo no estoy ni de un lado ni del otro, pero estaba haciendo preguntas al respecto para poder razonar conforme a como yo entiendo la palabra de Dios. Entonces, el tema se profundizó bastante, se dieron algunos conceptos que me parecieron interesantes, que esos son los conceptos que yo quiero presentarles para ver cómo usted en esta consulta puede identificar las acciones precisamente en el texto de Efesios capítulo 1 versículo 13, que dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me llama la atención lo siguiente, profesor, y ahí le cedo la palabra, para analizar este primer texto y luego ir a Efesios capítulo 2. Cuando yo me voy aquí al logo, ¿verdad? Y hago la consulta. Carlos, perdona, Carlos, si querés te coloco el texto para que cuando vayas hablando tengamos el texto ya, lo estemos viendo y ubicarme. Dame un chancecito entonces para presentar el texto. Perfecto. Dame un segundo. ¿Me dices si lo estás mirando, Carlos? Exacto, sí, lo veo. Aquí lo veo. Entonces, yo también lo tengo abierto acá. Ok, o sea, entonces, dame un segundito aquí. Ok, perfecto. Okay. En la parte donde dice habiendo confiado, es decir, dame un segundito porque este no es este. Efesios 1:13. Ahí estamos, ok. Bien. Te lo voy a ubicar aquí para que veas a dónde es, habiendo creído o habiendo oído la palabra. ¿A dónde arrancas? Habiendo confiado, habiendo creído. O sea, bueno, habiendo creído, estaríamos aquí. Exacto. Aquí está la palabra, aquí está pistepsantes, que esa es la palabra griega, el participio. Exacto, pisteo, exacto. Ok, ahí está, ok. ¿En quién habiendo creído? Sí, continúa. Muy bien. Ok, cuando yo veo el texto y comienzo a deconstruirlo con la poca herramienta que tengo, o sea, el poco conocimiento, trato de entender, de razonar en dónde recae la acción de la persona, ¿no? Y yo veo aquí que hay un verbo auristo activo
como un participio nominativo, ¿no? Que está en, o sea, podemos profundizar. Yo veo ahí un verbo auristo activo. O sea, ¿qué se refiere? Que en el griego la acción recae, como yo lo entiendo, quizá de manera equivocada, la acción está cayendo a la persona que cree, ¿no? En ese auristo activo o participio nominativo. Lo escucho, profesor. Bueno, el participio está en activo. Por supuesto, alguien está ejerciendo esa acción. La acción es activa, por supuesto. No la está recibiendo él, sino que él es el que está ejecutando la acción. Entonces, es obvio que, bueno, tendríamos que ver, permítame más o menos para ubicarte con todo el texto, hacerte más o menos una explicacióncita acá para ubicarnos más o menos acá. Ok, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos aquí es un sintagma preposicional, tenemos una preposición y tenemos un pronombre relativo que equivale a un nombre, solo que está haciendo relación a un nombre anterior. Ese nombre anterior es Cristo, ¿de acuerdo? Entonces esto equivale a que usted sustituya este pronombre por Cristo perfectamente bien. Entonces usted puede decir en quién, es en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quién, haciendo referencia al mismo en Cristo, también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para decirte algo, la palabra más importante de todo lo que hemos leído es este verbo, que es el verbo personal. No porque esto es una forma no personal. Esto simplemente es un complemento de esta palabra. Entonces, en realidad, fuiste sellado es la palabra más importante, es lo que se llama el núcleo del predicado verbal. Exactamente. Ese fuiste y sellado cae de forma pasiva. ¿Es así o me equivoco? Correcto. Okay. Fueron sellados, sí están pasivos, por supuesto, están pasivos. Claro, porque quien sella, exacto, quien está sellando el que está sellando el que está sellando es el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, que en este caso pues estaríamos hablando de un genitivo atributivo, podemos decir el Espíritu Santo prometido. Y este dativo que está aquí evidentemente instrumental, o sea que es el instrumento, lo que se usa para sellar. Muy bien, profesor. La pregunta sería la siguiente entonces, partiendo de esto. ¿Por qué esas personas fueron selladas? ¿Y por qué, si esas personas fueron selladas, aquí me está indicando antes que la causa de que fueron selladas está en un auristo activo? Es decir, para ser sellados activamente hay un grupo de personas que está en plural, ¿verdad? Tuvieron que creer, o como yo lo estoy entendiendo. O sea, hay una acción activa para recibir ese sello. Explíqueme eso ahí, por favor. Sí, porque el participio está en activo. Ese participio está en activo. Si hay una acción activa, por supuesto, la persona tiene que creer, la persona no es pasiva. O sea, para ser sellado por el Espíritu Santo, la persona tiene que actuar, está en activo. Vea que el participio está en activo. Y por supuesto, en este caso, es una referencia a vosotros. Mire que de aquí al principio, en el cual también vosotros, ¿ves? Aquí está, esto está en nominativo, por eso está funcionando como sujeto. Recuerdo, aunque es una forma no personal, pero es obvio que cuando dice, habiendo oído, ¿quiénes? Vosotros. Habiendo creído, ¿quiénes? Vosotros. Entonces, nótese que aún oyendo y creyendo está en voz activa. O sea, son acciones que tienen que ejecutar que es el sujeto, que es vosotros, para que pueda ser posible ser sellados. Entonces, tras haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ejecutado esas acciones, se da entonces el sello. Así, o sea, está, en cierto sentido, está como condicionado. Hay que oír, hay que creer para ser objeto del sellado. Lo que indica es quién es el que está sellando como instrumento, y simplemente esto lo está caracterizando el Espíritu prometido, el Espíritu Santo prometido. Entonces, si no me equivoco, usted me corrige, profesor. Habiendo oído, también es una acción que recae como un verbo auristo activo, es decir, la persona tiene que oír él. Es decir, esa acción la ejerce la persona habiendo oído.
la misma acción recae en la persona que está creyendo también. O sea, como de manera activa, como un acto activo de la persona, en los dos casos. Sí, porque está activo. Otra cosa es también los participios están funcionando como adverbios. Tienen una función como adverbio. Por tanto, lo que está haciendo estos adverbios es complementando a fuiste y sellado. Nos está dando información, por supuesto, está modificando a fuiste y sellados y están preguntando, aquí tenemos que llegar a la conclusión, básicamente creo que son participios temporales, es cuando. Fuiste sellados con el espíritu de la promesa. ¿Cuándo? Bueno, cuando oyeron la palabra de verdad, el espíritu, el evangelio de vuestra salvación, y tras haber creído. O sea que estas dos acciones lo que están haciendo es modificando a la acción de ser sellado. Entonces, no olvidemos que estos no son verbos personales, son participios que son modificadores del verbo personal en este caso. Obviamente sabemos quiénes son los que van a ser sellados, los que fueron sellados, y qué es lo que está permitiendo el sellado de ellos, ¿verdad? Que es aquí sería tras haber, o puede ser hasta causal, a causa de haber oído y a causa de haber creído, fuiste sellados. Los participios pueden ser perfectamente temporales o causales, o hasta de medio, por medio de haber oído y por medio de haber creído. Cuando dice habiendo oído la palabra, si, yo estoy entendiendo en la poca gramática que recuerdo, ¿no? Que le dieron a uno en español. Si eso es un acusativo ahí, profesor. No hay acusativos, son nominativos. La palabra sola. Los dos participios son nominativos. Ok, pero la palabra fungiría como medio. La palabra es un medio. O sea, la palabra sería el medio que produce. Habiendo oído, aquí sí es acusativo, la palabra es aquí. Eso fue lo que le dije, porque yo la siento acusativa. No, es que yo creo que usted se estaba refiriendo al participio. Claro, habiendo oído ¿qué? ¿Qué es lo que han oído? La palabra. Esto es complemento directo. Es acusativo, complemento directo. Entonces, si es acusativo, habiendo oído eso, fungiría como medio también, la palabra como medio. No es un medio, es como el contenido, como habiendo oído el contenido de lo que han oído. ¿Qué es lo que han oído? Digamos, usted pregunta, ¿qué es lo que han oído? La palabra. Es como el contenido de lo que han oído. Entonces, los participios, en este caso, los participios pueden llevar un complemento directo. Dígame. Pero yo entiendo lo que usted dice, profesor, y no es con ánimo de quizás llevar una contraria, pero si la palabra, si me dice que la palabra de verdad, ¿verdad? Por la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y yo me remonto a otros textos, aunque no vamos a analizar esos otros, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es un medio de gracia, es decir, que vamos a pasar ese texto ahora, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero ¿cómo yo recibo esa fe? Por la palabra. Entonces la palabra viene fungiendo como un medio también. ¿Cuál es el medio que tú recibes la fe? Bueno, la palabra de Dios. No sé si hay una armonía en lo que le estoy diciendo ahí, profesor. ¿Cómo usted lo ve? Hay un asunto. Algo que usted tiene que aprender es que usted, cuando está haciendo un análisis de un texto, usted no puede agregarle, ni quitarle, ni decir más de lo que el texto dice. Usted tiene que limitarse exclusivamente a lo que dice el texto. La palabra logos no está expresando un medio. No hay una preposición de medio para que usted diga es el medio. Usted tiene que buscarlo en otro texto. El texto simplemente, la palabra funciona como complemento directo nada más. Después, ese sustantivo está siendo modificado por medio de un genitivo atributivo. Y luego, aquí donde dice el evangelio, es el equivalente a decir la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Entonces, esto está en aposición. Aposición es que esta frase que sigue está aclarando la primera frase. Le está indicando que la palabra de verdad es el mismo evangelio de vuestra salvación. Eso funciona así. Entonces, lo que tenemos es una posición. Otra de las cosas es que aquí yo estoy viendo, vosotros habiendo oído, a mí me parece, veo ¿cómo se llama este participio? En aposición también. Vean que se dice que está en aposición porque está en este caso, con un nombre, un pronombre.
Entonces está funcionando en la posición, está de alguna manera aclarando algo de esto, está diciendo algo de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esas son, digamos, las funciones sintácticas que cumple cada palabra. En este caso, vea que está conectado, por esa razón es que está en nominativo. Usted ve, está concertando en nominativo. Quiere decir que aquí esto está junto, o sea, hay que entenderlo como vosotros habiendo oído. Ve que está en nominativo, el pronombre está en nominativo. Entonces, esto evidentemente es un participio en la posición, así se llama. Este es un complemento directo, entonces, bueno, hasta aquí, que es la parte mía, porque yo no estoy haciendo ninguna interpretación, yo estoy haciendo simplemente... No, claro, excelente. Sintácticamente, excelente. ¿Qué dice? Ok. Excelente, adelante, profesor. O sea, me quedó claro, ¿verdad? Para poder, o sea, ahora estoy más claro para poder entender o tener una mejor comprensión gramatical. O sea, ya estoy claro de que cuando está diciendo que habiendo creído, obviamente la acción recae a la persona que se le está diciendo que ha creído. O sea, ya para mí eso está claro en ese punto. Y también las otras conexiones. Los que han creído, perdón, los que han creído son estos, vosotros. Aquí simplemente el autor lo que hace es que no vuelve a colocar vosotros, pero aquí estaría vosotros. Diría, en quién también vosotros habiendo creído, pero no es por efectos de economía, no hay necesidad de volver a colocar el gimis que tenemos aquí. Pero es obvio que aquí también viene el gimis, es la misma situación, es exactamente la misma construcción, gimis pistixantes, gimis acusantes. Entonces, entender eso. Permítame un segundito para ir haciendo la situación sencilla. ¿Qué es lo que dice en realidad ahí? De pronto dice, bueno, aquí lo que le interesa en este versículo a Pablo es hablar sobre el sello, o sea, de sellar. ¿Por qué? Porque esta es la palabra más importante, es el núcleo del predicado. Fuera de esa palabra, el resto, Carlos, son puros complementos. Correcto. Están complementando, están matizando a la palabra, fuiste sellado. Entonces, de primer momento, a mí me preguntan, ¿qué es el tema de ese versículo? El tema es el sello, es el sellar, el ser sellados, eso es todo. Y lo que tenemos son puros modificadores, son oraciones subordinadas de participio, adverbiales de participio, que están modificando. Entonces, me dan mucha información. Con respecto a hacer sellados, ¿qué me dice? Bueno, me está dando información, dice que es tras haber oído y tras haber creído, fuiste sellados, y dice aquí, se traduce a con el espíritu, y ese con es evidentemente instrumental, es un dativo instrumental, o sea, con el uso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella. Exacto. Y simplemente lo que está haciendo aquí, es decir, dice Pangelías, tu rayo es el espíritu de la promesa, eso es el espíritu prometido. Por lo menos, perfectamente podemos considerarlo como genitivo atributivo. Adelante. Correcto, o sea, en conclusión, para este texto, porque ahora sí estoy bastante claro cómo sería el orden incluso en la comprensión gramatical. Si no hay un creer ahí que está en modo activo, ¿verdad? Vamos a decir, estamos hablando de que la voz, no el modo, la voz está en voz activa al participio. Voz, no, sí, voz. Exacto, está ahí en activo, es decir, está recayendo en la persona. Para ser sellado, tiene que creer. Si no, no es sellado por la promesa. Permítame agregarle otra cosa, los participios no tienen modo, El que tiene modo es este verbo. Pero de alguna manera, aunque no tienen modo, están participando del modo indicativo, porque esto es indicativo, esto sería visto. A eso me refería, profesor. Exacto. O sea, el caso aquí es el auristo que esté en activo está dándole la acción o sea, aquí en plural, a los que son sellados. ¿Por qué? Porque creyeron. Ese es el punto que me tenía a mí un poquito confundido en la conversación. Claro. Si no creen, no pueden ser sellados. Hay sello, no hay sello. No pueden ser sellados. No hay nada. No hay sello. Ok, no hay sello. Hasta este punto estoy claro. ¿Qué tal si pasamos al otro texto, profesor, para... Ok, pasemos al 2.8 de 2.8. Aquí está. Claro. Aquí está hecho que porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque Dios es el don. Así, por lo menos así traduce Valera. Ok, ahí ¿cuál sería el asunto ahí? Bueno, aquí, para conectarlo con el otro texto, lo que estábamos hablando era de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esa fe, como yo entendí que me estaban explicando, no es el concepto de creer, pero yo,
que tengo una formación de otro tipo, siempre me han enseñado de que la fe, el concepto real de fe es el concepto real de la emuná, y el concepto de la emuná es el concepto de creer. Es decir, fe es sinónimo de creer. Ahora, partiendo de este punto, profesor, si nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y dice que esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Cómo aplica el creer que habíamos visto para ser sellados con el Espíritu Santo, que está, ¿verdad?, en una acción activa de la persona que cree para ser sellado, pero a la misma vez, este texto, como me lo estaban explicando, quiere decir que la persona no es que está creyendo activamente, sino que de manera pasiva recibe y cree de manera pasiva. ¿Es esto posible, profesor? ¿Cómo se ve? ¿Cómo usted lo ve ahí? Creer de manera pasiva. Bueno, yo fui creído. O sea, una cosa así, yo fui creído. Okay. ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cómo va a decir usted? Yo fui creído. Y usted no pasivo, por ejemplo, digo, yo creo. En pasivo, ¿cómo sería eso? Yo fui creído. No hay forma. O sea, en mi pobre gramática en español que me dieron en la universidad, no, pasivo. Yo creo en Dios. Bueno, digamos, es que, por ejemplo, yo creo en Dios. Yo creo la verdad de Dios, por ejemplo, yo creo la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios fue creída por mí, la verdad de Dios fue creída por mí, esa verdad fue creída. Habría que ver el ejemplo que ellos pueden tomar, porque ahí es donde yo estoy viendo el asunto, la verdad, yo creo la verdad de Dios. El complemento directo me pasa sujeto paciente. La verdad de Dios fue creída. La verdad de Dios fue creída, tendría que ser por mí. Fue creída, esa verdad fue creída. Pero si es por mí. Yo fui objeto. No, por eso. Yo no he visto. Déjeme un segundito. Mire, a ver, buscar algún texto donde la palabra creer esté en pasivo. Yo necesito ver eso. Porque ahora, obvio que la acción que está aquí es una acción activa. Es una acción activa. Esto es una perífrasis verbal. Sois salvos es una perífrasis verbal. Y sois es el verbo copulativo, es activo. En este caso, es segunda persona plural, activa. Entonces la acción es activa. Ahora, soy salvo. No, aquí es es que aquí tenemos pasivo el participio. Tenemos el participio pasivo. Aquí dice el verbo presente indicativo activo. Pero el participio está en pasivo. Lo que pasa es que esto equivale a decir habéis sido salvos. Esto es pasivo. Habéis sido salvos, porque usted no se puede salvar. Exacto. Por medio de la fe. Por medio de la fe, obviamente la fe activa tuya. Por ejemplo, Pablo le dice al carcelero, creed en el Señor Jesucristo. Eso es un imperativo aristo activo. Un imperativo, claro. Claro, es imperativo aristo activo. O sea, él tiene que ejercer la fe. Él no puede ser pasivo. No, y cuando dice que creyó, está en activo. Cuando dice y creyó. Y se dice creyó, por supuesto, si dice que creyó, eso es auristo indicativo activo también, claro, creyó. O sea, aquí dice lo que está diciendo aquí, porque por gracia sois salvos, esto es pasivo, habéis sido salvos por medio de la fe, por medio del conducto de la fe. Es que aquí el por medio, esto es un conducto. Es como que usted haga un conducto y usted le ponga esto fe. La fe es como un conducto. Y es solamente a través de este conducto que se puede accesar la salvación. ¿De acuerdo? Pero yo quiero buscar una pasiva, o yo quiero más bien que usted me explique qué es lo que argumentan ellos con respecto al asunto pasivo. Explíqueme un poquito eso. Ok, vamos a ver. Dame un segundito primero, regálame un segundo, Sí. Mientras tanto, déjame buscar algunos textos, porque hasta ahora los textos que yo he verificado,
que dicen creer, creyó, creer, siempre está en una acción activa de la persona, incluso cuando se le pide creer. Ahora, no estamos hablando del medio de cómo esa persona llegó a creer, eso es otro tema, ya eso es teología, ya no. Estamos hablando para poder entender el desarrollo morfosintáctico para tener una comprensión gramatical. Mi punto aquí es tener una comprensión gramatical, porque yo di eso hace tantos años que cuando me salen con esto, yo trato de hacer una reflexión bíblica. Dígame. Le voy a decir algo que de todas las formas que hay, tanto los verbos conjugados como las no personales, que son que se declinan como los ¿cómo se llaman? Los participios, no hay absolutamente nada que esté en pasiva. En pasiva solo es cuando, por ejemplo, voy a leerles solamente los que están en pasiva, el resto todos son activos. O sea, cuando hablamos de creer en Jesucristo, no existe la posibilidad. No existe en pasivo. No existe la posibilidad que la acción en el hebreo no existe nada en pasivo cuando se le pide al pueblo creer, créanle a los profetas. No, eso no existe. No hay nada en el hebreo en pasivo. Por eso, pero yo no sé griego, o sea, yo quiero entender el griego. Para mencionar que los únicos casos en que el verbo pisteo está en pasivo, pero no tienen que ver con la fe en Jesucristo. No tiene que ver, por ejemplo, déjeme ver, aquí acabo de ver uno pasivo. Por ejemplo, Romanos 3:2 dice, les fueron confiados. Está hablando de que le fueron confiados algo, a la palabra. Sí, no, por eso, exacto, eso está en pasivo porque está hablando de la palabra, que le fue confiada la palabra. Claro. Luego, el otro que aparece aquí es el que dice, me ha sido confiada, hablando en 1 Corintios, que dice, creo que se está refiriendo a la palabra. Porque le está recibiendo. Son los únicos casos donde aparece pasivo. Así que entonces, para efectos de creer y hacer referencia a creer en Jesucristo, no existe absolutamente ni un solo verbo en pasivo. Ok. Ahora, yo quisiera saber en qué sentido ellos utilizan el pasivo. O sea, cómo ellos podrían leer en pasivo. Porque aquí lo que hay es que estamos hablando del objeto. Nosotros somos objeto de la salvación porque nosotros somos pasivos. Nosotros recibimos la salvación. Oh, por supuesto. Pero tenemos activamente que creer. Lo que pasa es que aquí no hay una referencia. Solamente aquí donde dice vosotros. Esto no es de vosotros. Está hablando de que el don no es de vosotros. O sea, la gracia no es de nosotros, la gracia viene de Dios. La gracia, la fe viene de Dios. La salvación, eso es otra discusión. Y la salvación viene de nosotros. La gracia, ni la salvación, ni la fe. No, es correcto. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, es la palabra de Dios que produce fe. Y la palabra no es de nosotros, no la inventamos, es la palabra de Dios. Eso es correcto. Eso se entiende. Eso se entiende. Ahora, existe algo, porque probablemente o yo entendí mal, o no sé si realmente exista, y usted me lo pueda aclarar. ¿Existe algo como activo-pasivo en el creer al mismo tiempo? ¿Que sea activo y pasivo al mismo tiempo, profesor? No, activo y pasivo no puede ser al mismo tiempo. Yo le explicaba algo que muchas veces aparece, por ejemplo, en los tiempos que no son el auristo ni el futuro. Ahí por medio del contexto tenemos que sacar si es medio o pasivo. Lo que se dice es medio o pasivo. Nunca hay algo así como activo y pasivo, que podríamos decir que es todo lo contrario. Obviamente una palabra es activa o es pasiva. O hay casos en que el verbo puede ser medio o pasivo, dependiendo del contexto. Pero activo y pasivo no puede ser a la vez. O sea, volvemos al punto. Por ejemplo, el ejemplo del carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo haría usted esa oración en pasivo? El carcelero creyó en Jesucristo. El carcelero creyó en Jesucristo. Lo que pasa es que ahí... Bueno, yo le puedo dar una oración. Yo le puedo dar una. Recibe el creer en el Señor Jesucristo, que no es de él. Recibe el creer y serán salvos tú y tu casa.
recibe el creer. El creer no es del carcelero, está recibiendo de forma pasiva esa acción que recae en él. Si el texto me dijera, y el carcelero recibió el creer y fue salvo él y su casa, yo lo entendería así, pero la Biblia no dice eso. Bueno, no te entendí en realidad el ejemplo, pero no lo vamos, vuelvo al punto, no lo vamos a complicar. Claro, Tal vez ahí cuando dice, digamos, el carcelero creyó la palabra de Dios. Eso es una oración activa. ¿Cómo la hago pasivo? El carcelero creyó la palabra. La palabra fue creída por el carcelero. La palabra fue creída. O sea, que la palabra es objeto. En este caso es el objeto de la acción del hombre. Pero el objeto no es él. No, el objeto es la palabra. No es puede la palabra, ser él. claro. Es la palabra y no es él. O sea, que al pasarlo a la pasiva, nunca él es el objeto. No, claro que no. No. Porque no. Él está recibiendo de forma activa. Porque la palabra en la primera él es sujeto, él es sujeto agente, o sea, él es sujeto. En la pasiva él sigue siendo sujeto, pero él sigue siendo, ¿cómo que se llama? Agente. O sea, claro. En la pasiva sigue siendo el agente. En la activa él es el agente. El carcelero creyó la palabra. La palabra fue creída por él, es el agente siempre. Entonces, en este caso, la palabra viene a ser, es la que recibe la acción misma de la acción del carcelero. Entonces, nunca el carcelero puede funcionar como pasivo. O sea, no puede ser que él sea el objeto de la fe. Correcto. ¿De acuerdo? Sí, creo que sí. Eso no existe. O sea, yo no sé de dónde están sacando esto. Yo por eso necesito un ejemplo de algo que usted escuchó, donde quisieron convertir, en qué texto ellos quieren convertir la acción, o deme un ejemplo para yo poder entender qué es lo que ellos quieren decir. O sea, no hay que creer porque es Dios el que hace todo, Dios es el que cree por él, o ¿cómo es la historia? No, yo le soy honesto, mire, es muy probable, hay una alta probabilidad de que yo no haya entendido bien basado en los conceptos que escuchaba. Porque, insisto, el tema principal era hablando de la gracia previniente que capacita para que nosotros creamos, ¿verdad? Y hablando de la gracia irresistible que también nos capacita para que nosotros de manera indefectible creamos. En las dos posturas se presenta a un hombre creyéndole a Cristo por una vía, ¿verdad? Por un tipo de mecanismo, vamos a decirlo así. Pero cuando entramos en las intríngulis de hacer la desmenución del texto, de los textos que uno busca siempre, mira, pero que aquí dice que creyó y que está creyendo y aquí está en activo, y entonces viene la manera de poder presentar quizás de forma teológica, porque no quise venir con lo teológico, quise venir más para que usted me explique lo técnico de hacer el análisis sintáctico, ¿no? La parte técnica, no la parte de la interpretación. Y qué bueno que usted ha ido desmenuzándolo, pero en la parte técnica. No hemos entrado ahí en interpretación de mira, esto aquí indica esto, pero no tiene la razón por esto. No, usted ha sido muy respetuoso en ese sentido, o sea, y le agradezco mucho. Pero ya cuando estamos desmenuzando... Carlos, perdona, quisiera hacerte una pregunta porque escuché algo así como que la gracia capacita. ¿A qué te refieres eso, ese argumento que dicen que capacita en qué sentido? No entiendo esa parte. ¿Cómo es eso que la capacita para qué? Me imagino, bueno, para creer. O sea, es como cuando dice el Espíritu Santo os convencerá de juicio y de pecado. Es decir, el Espíritu Santo te convence. Entonces, ahí opera la gracia. Porque pero el Espíritu es una persona, sí puede convencer. La gracia es algo abstracto. La gracia no puede convencer. Ahora, cuando dice que capacita, pareciera que están como personalizando la gracia no es una persona. ¿En qué sentido la gracia capacita? Es que eso, vea lo que está diciendo, la gracia capacita, el sujeto es la gracia, está ejerciendo la acción de capacitar, pero es algo abstracto. ¿En qué sentido la gracia capacita? No entiendo esa parte. Esa es una buena pregunta, porque cuando
me presentan la postura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la postura de la gracia previniente. Quiere decir que al predicarse el evangelio, a través de la palabra de Dios, Dios capacita a todo el que esté escuchando para que pueda recibir, ¿verdad?, el entendimiento, y por lo tanto entonces el hombre pueda aceptar o rechazar. Eso es en base... pero nótese que usted ha cambiado. Ahora el que capacita si es una persona, Dios. Dios capacita, pero ¿cómo se dice que la gracia capacita? No. Estoy hablando en el término de la gracia previniente, porque por algo le pusieron la gracia previniente, ¿verdad? No, yo te estoy entendiendo, yo te entiendo eso. Lo que yo quiero decir es de dónde sacan que la gracia, utilizando la gracia como sujeto, como una persona, porque capacitar a alguien tiene que ser una persona. O sea, algo abstracto no te puede capacitar. La electricidad no me puede capacitar, la lluvia no me puede capacitar, cosas de ese tipo, no. Tiene que ser una persona, tiene que haber una persona detrás. Entonces yo no tomo, es que he escuchado mucho eso, sí, precisamente. Le están dando un rol. Vamos a ver, porque en el caso de aquí, esto es totalmente causal. Vamos a ver, esto es totalmente causal. Sí, o sea, vamos, escúchame, el dativo es causal. O sea, la razón por la cual soy salvos es por gracia, es debido a la gracia. Pero está operando la gracia. Es que yo noto eso, que es que, por ejemplo, la gracia, que hablan de la gracia irresistible. O sea, la gracia irresistible, que por sí mismo la gracia tiene algo, tiene una cualidad porque dice la gracia irresistible. Irresistible es un adjetivo que está cualificando a la gracia, le está diciendo que tiene esa cualidad, la gracia, ¿verdad? Entonces, sí. El asunto que yo veo es, aquí, por ejemplo, en este pasaje, lo único que está diciendo es la razón por la cual soy salvos es la gracia, lo que dice Pablo. Lo que originó nuestra salvación es la gracia, que tiene que ver con la disposición de Dios para salvarnos, la disposición de hacernos bien. La gracia es la disposición de Dios para beneficiarnos, para hacernos bien. Punto. Eso es todo. Yo lo entiendo, pero lléveme al paso, lléveme como si fuera un bolero. Recuerde que yo soy un total indocto en griego. O sea, ayúdenme ahí. Ok. Espere, mire, profe, lo que yo quiero decir es, por ejemplo, la gracia, yo entiendo que funge como un sustantivo ahí. No sé si el dativo modifica. Es un dativo, sí, es un sustantivo dativo. Es un sustantivo. Entonces, si es un sustantivo, le está dando el protagonismo a la gracia, ¿no? Entonces, si yo fuese a interpretar la gracia, mira, por gracia tú eres salvo por medio de la fe, y yo personifico la gracia, porque sabemos que no es algo nebuloso, algo esotérico, algo, no. Si yo lo fuera a personalizar, quien me está dando el regalo es Dios, y ese regalo pudiera ser Cristo, que es el que salva, ¿no? Y Cristo es el que da la palabra. Entonces, por gracia eres salvo. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios, yéndonos a Efesios capítulo 1, que dice la palabra de verdad, que la palabra de verdad, vamos a ver, no lo voy a parafrasear, vamos a leerlo bien. Mira, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, ¿quién da la palabra? Cristo. ¿Quién es el regalo que viene a salvar al mundo? Cristo. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Si yo fuera a personificar la gracia, porque veo que es un sustantivo, aunque ahí está el dativo también, pues yo diría, bueno, pues entonces para mí se refiere a Jesucristo. Eres salvo por Jesucristo por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Porque hay que creer en Jesucristo. O sea, pero obviamente, cuando a mí me presentan estos conceptos de la gracia previniente, la gracia irresistible, que viene esa gracia irresistible, primero llega ella, te regenera y luego te regenera para que en esa regeneración primero, ya tú teniendo la gracia irresistible, entonces tú pasas al segundo paso, que es ahora la fe, que luego con esa fe tú vas a creer. Yo digo, bueno, la ecuación para mí, humildemente, porque puedo estar equivocado, no le veo como un sustento ni en la gracia previniente, porque eso tiene que llegar primero, ni tampoco en la gracia irresistible, porque tiene que llegar primero. Para regenerar, y luego que regenera, ya tú estás limpio, tú eres un regenerado. Entonces viene la fe, y esa fe entonces va a producir en ti que vengas y creas. Entonces esos pasos, yo solamente lo he concentrado en mi poco conocimiento bíblico, en el creer. Entonces cuando yo creo, ahí se me aplica el sello, ahí vengo a ser santificado, justificado. O sea, el proceso comienza al creer.
Yo no lo veo antes, pero yo pudiera estar equivocado. Por eso yo quise verlo desde un punto de vista de la construcción sintáctica del mismo, del mismo griego, ¿no? ¿Qué me va diciendo esa construcción sintáctica? Entonces, por eso quise escucharlo a usted también, profesor, en ese sentido. Bueno, vamos a hacer el análisis de 2.8. Le voy a decir algo. Vuelvo a explicarle. Los textos se ordenan de acuerdo al valor de importancia que tiene cada palabra. Las dos palabras más importantes que hay en una oración es el sujeto, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado verbal. Son las palabras, y en este caso las palabras más importantes, volvemos a lo mismo, esta es la palabra más importante, ni siquiera la palabra gracia. La gracia simplemente es un complemento, está funcionando como un complemento, no es un sujeto, y por supuesto es un sustantivo, simplemente puede funcionar, eventualmente podría ser, no conozco un caso en que la gracia, sí puede funcionar. Si, por ejemplo, si a mí me parece he Harris, eso está en nominativo, entonces por supuesto que esto me funciona evidentemente como un sujeto, pero habría que ver en qué contexto está. Entonces, lo que quiero decir es que las palabras más importantes aquí, ¿cuál es el sujeto de todo esto? Está totalmente elíptico acá, vosotros. Ese es el núcleo, está hablando de vosotros, la segunda persona plural. Esa es la palabra más importante dentro del sujeto, y la palabra más importante dentro del predicado verbal es sois salvos. De ahí para allá, todos son complementos, están en un grado jerárquico inferior que esos. Entonces, ¿de qué me está hablando? El texto me está hablando de ser salvos. Eso es lo que me está hablando. ¿Y quiénes son los que son salvos? Vosotros. Eso es lo más importante. El resto son solo complementos que están matizando. Y va a decir que es por gracia y que es por medio de la fe. Por lo menos en la primera oración, porque después aquí vamos a tener dos oraciones más, que eso habría que verlo. Pero lo más importante, aquí está dando lo que origina la salvación y el medio que ha establecido Dios para obtener esa salvación. En síntesis, eso es todo lo que el texto está diciendo. No está diciendo más allá de lo que está diciendo. Ahora, ya la parte del valor que tiene este caso, el núcleo, es importantísimo, pero creo que eso no es lo que se está discutiendo en este momento, que sería explicar qué es esta perífrasis. Tiene el valor de un verbo finito, habéis sido salvados. Pero bueno, no estamos en ese detalle. Pero bueno, a ver, han sido librados o habéis sido salvados, ¿verdad? Es un verbo perfecto ahí y se recibe, o sea, está en pasivo. No, aquí lo que está lo que tiene es un participio que forma con esto una perífrasis que se llama, este es el auxiliar y este es el participio. Esto forma una perífrasis que tiene un participio nominativo. Un participio nominativo. Ok. Perfecto, un participio perfecto que está en nominativo y además es pasivo. Porque nosotros, esto es vosotros, que está en exacto, fue lo que dije, que está en pasivo. Es pasivo. Estamos recibiendo la salvación. Hemos recibido la salvación. Claro, somos objeto de esa salvación. ¿Qué grado de jerarquía tiene? ¿Qué grado de jerarquía en la oración? Por conducto de la fe. Solo usted puede entrar, accesar esa salvación por fe nada más. No, por fe, es obvio. Claro, toda la Biblia eso es lo que indica, la fe de Abraham. Es lo que yo estuve hablando, Carlos. Hace poco estuve hablando sobre este asunto, porque usted sabe que enseñan por ahí que hay una cantidad de medios, arrepentimiento, bautismo, otro tipo de, pero en realidad esta construcción solo existe, esta construcción de medio de la salvación. No hay una construcción, y yo refuté lo de ¿cómo se llama? Lo de 7 días de 2 Corintios, cuando quisieron de alguna manera considerar el arrepentimiento como un medio. Primero que nada, no hay una preposición día y está fuera del contexto, descontextualizado totalmente el texto. Claro, yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, profesor, plenamente de acuerdo. O sea, todo lo demás es un complemento, pero esos complementos se dan por haber creído. Ninguno de los demás complementos no pueden aparecer si no se ha creído primero. O sea, yo estoy plenamente convencido que la Biblia lo que me enseña a mí es que yo tengo que creer, sea cual sea el mecanismo que el Señor implemente. Claro, es claro que Dios dice que es por la palabra de Dios que nosotros recibimos la fe, ¿verdad?
Para mí eso es bastante claro. Ahí no tienen que buscarle 5 patas a un gato, porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una pregunta, Carlos, los que creen en la gracia preveniente, ¿qué es lo que hace esa gracia con el impío? ¿Cómo opera? Yo le voy a ser honesto, profesor. Sería bueno organizar un panel, pero un panel bien estructurado, donde participe alguien que sí defienda esa postura teológica, que la conozca bien a fondo, porque yo le estoy hablando de lo que me han explicado y puedo pecar de cometer errores, de crear quizás falacias. O sea, lo que yo le estoy diciendo es hasta donde mi entendimiento ha generado lo que me han explicado. Lo que veo es que la gracia previniente es esa gracia que por medio de la predicación capacita a todo el que escucha la palabra y que hace que la persona pueda entender en ese momento, ¿verdad? Porque fue capacitado por esa gracia para que pueda o reconocer el evangelio de Cristo o rechazar el evangelio de Cristo. Es decir, todo el que escuchó la palabra de Dios, Dios le permitió a todos poder recibir ese entendimiento y en base a eso, usted poderle decir al evangelio, no, yo no acepto el evangelio. Y otros decir, sí, yo acepto el evangelio, pero pudiera estar pecando yo de no entender a profundidad. Entonces, pudiéramos organizar un panel bien hecho, formal, en donde podamos presentar esos puntos y verlos con algunos pasajes bíblicos y también establecer un análisis sintáctico de los textos que se presenten, tanto los que defienden la gracia preveniente, Carlos, como el que defienda la gracia irresistible. Yo entiendo que preveniente, como bien lo dice la palabra, es que viene antes, o sea que previene antes, pero viene a hacer qué, o sea, la pregunta es, ¿viene a actuar haciendo qué? Permitiendo qué, o sea, por ejemplo, que ellos digan, bueno, eso es una gracia que viene y permite que la palabra le llegue a tal persona, por ejemplo, como claro, que ella es la que jala la palabra, ella la que hace posible que la persona escuche. O sea, por eso yo estoy preguntando qué es lo que entienden por gracia preveniente, qué es lo que esa gracia hace, porque por supuesto que desde el mismo hecho de que Dios disponga a predicar a la persona y salvar a las personas por la locura de la predicación, eso es gracia. Eso es gracia porque es un regalo, un beneficio que Dios le está dando al hombre para que pueda ser salvo. O sea, parte de la gracia, por supuesto, de esta disposición de Dios, de esto que dispuso Dios, es llevarle la palabra a cada uno. Lo que pasa es que me parece que hay algo más, como que quieren darle un cierto valor mágico a la gracia, que la gracia hace algo. Y eso es lo que yo quiero saber, qué es lo que hace la gracia en la persona. O sea, ¿qué es? Que la gracia llega, le lanza un baño a la persona, al impío, y gracias a ese baño previo que recibe, el impío puede tener la posibilidad de creerlo. ¿Qué es? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las herramientas que Dios ha permitido. Vamos a la wiki, ¿verdad? Para no inventar. La teología de la gracia previniente dice lo siguiente, que viene del arminianismo o wesleyanismo, me imagino, ¿verdad? Enseña la doctrina de la gracia previniente, la cual sostiene que antes de que un hombre pueda buscar a Dios, Dios primero debe haber buscado al hombre. Antes de que un hombre pecador pueda pensar correctamente en Dios, debe haber una obra de iluminación realizada dentro del hombre. La Biblia nos enseña claramente que buscamos a Dios y solo porque Él primero ha puesto un impulso dentro de nosotros que nos incita a la búsqueda. Nadie puede venir a mí. Ahí están tocando algunos textos bíblicos. Esto es algo de la descripción de la gracia previniente. En síntesis, la gracia previniente es que Dios busca al hombre, lo ilumina, lo capacita, lo habilita, ¿verdad? Para que pueda entender al evangelio. Y esto genera en el hombre un sinergismo, es decir, un actuar del hombre para o rechazar a Dios o reconocer a Dios. Por eso yo digo que sería bueno que vengan, o sea, que hagamos un panel y hayan representantes de cada postura. Pero es producto de la gracia, por efecto de la gracia simplemente, o por efecto de la palabra. Es por efecto de Dios que da esa gracia. Dios da esa gracia previniente.
La gracia previniente obviamente surge de la predicación del evangelio, es decir, se tiene que predicar el evangelio. Por o sea, eso, la predicación siempre lo está que ahí. lo que yo pregunto es el efecto, propiamente quién produce el efecto de que o sea, ¿qué es lo que produce realmente la fe? ¿La gracia previniente o la predicación? La fe la produce la predicación, pero en esa predicación está actuando la gracia previniente, es decir, iluminando a aquellos que están escuchando el evangelio. Es decir, el evangelio no puede ser entendido. Pero no es la misma palabra la que está iluminando, la misma palabra no es la que estaría iluminando el impío para que crea. No, ¿Por qué necesita de gracia si la misma palabra haría ese trabajo? Que es que la palabra, yo le voy a decir, no hay ninguna gracia que intervenga ahí, simplemente la predicación. Esa predicación no tendría efecto, según esta posición, si no hay una especie de ¿cómo le digo?, de iluminación o de ablandamiento o algo que hace esa gracia. Porque esa gracia la estamos viendo como que está actuando, es que esa es la parte que no logro entender, o sea, como que me estuvieran personalizando un poco la gracia, como que la gracia es un ente que viene y opera y te dice, mira, voy a suavizarte para que esta palabra la puedas recibir. Bueno, la gracia, desde ese punto de vista, como lo entiende esa postura, ilumina la mente de la persona para que entienda el evangelio. Ok, esa es la postura aunque si usted me pregunta a mí de manera personal, porque, o sea, yo sé que usted está tratando de razonar eso, yo también busco razonar eso. No es que yo no estoy refutando ni rechazando la gracia previniente, simplemente la quiero entender, profundizarla desde las escrituras. Ahora, si usted me pregunta a mí, siempre la gracia está presente, ¿no? En la predicación del evangelio, en el operar salvífico de Dios, porque Efesios capítulo 2 dice, por gracia soy salvo. Entonces la gracia está dentro de la ecuación, no puede estar fuera. De alguna manera, que sea como opere la gracia para mí es fundamental. O sea, yo no saco la gracia ni la fe, porque están en la palabra de Dios. Ahora, la manera en cómo opera esa gracia y cómo recibimos esa fe, que sabemos que proviene de Dios, son las explicaciones teológicas de cada postura. Entonces, por eso le digo, profesor, sería muy interesante presentar un panel escuchando los proponentes de la gracia previniente, porque yo no soy un proponente de la gracia previniente, y también un proponente de la gracia irresistible, porque también yo estoy estudiando eso. Ok. La pregunta también sería, si la gracia cumple esa función, ¿por qué unos creen y otros no creen? O sea, ¿por qué es efectiva la gracia con unos y por otros no? ¿Cómo contestarían los que creen en la gracia previniente? ¿Qué te imaginas que contestarían a esa pregunta? A ver, bueno, lo que yo he escuchado, ¿verdad? Y pido perdón si peco de confusión. Lo que he escuchado es que esa iluminación es sin excepción de personas. O sea, todo el mundo recibió esa gracia en el momento de escuchar el evangelio. Dios habilita al que escucha el evangelio y entonces le da ese entendimiento para que alguien desde ese punto pueda decirle que no a Dios o pueda decirle que sí a Dios. Entonces, a partir de ahí no tienen excusa. Entonces los que dicen no, Dios no tiene la capacidad de habilitarlos. No lo arrastró de manera irresistible. No hay un arrastre de manera irresistible, porque la gracia previniente puede ser la antítesis de la gracia irresistible, porque no es lo mismo. Uno postula la gracia irresistible, Dios te dice a ti con esa gracia, mira, tú vas a aceptar el evangelio y no hay forma de que tú lo rechaces. La gracia previniente, entiendo yo, es tú estás escuchando el evangelio, todos están iluminados, habilitados de cierta manera. Ahora, a partir de ahí, tomen su decisión sinérgica de decir que sí o decir que no. ¿Cuáles son los textos, Carlos? ¿Cuáles son los textos que utilizan los de la gracia previniente? ¿Cuáles son los textos que utilizan para defender esta doctrina o esta teología? A ver. Profesor, yo creo que todos usan los mismos textos, pero ¿cuáles específicamente? Porque aquí mismo los podemos analizar. Si usted me lo da ahorita, lo buscamos y lo analizamos. Hacemos el análisis sintáctico a ver si es cierto. Yo no pudiera tomar textos porque yo pregunto para que me busquen los textos, pero yo no recuerdo así cuáles son exactamente los textos. O sea, sería bueno hacer un panel y que traigan sus textos.
porque yo simplemente entiendo la postura que yo defiendo. Y la que yo defiendo es una postura de que, bueno, el Señor llama, ese llamado es sin acepción de personas, la predicación del evangelio es lo que produce la fe. Un segundito, Veloz, discúlpame, para el chat, no me bloqueen a nadie, por favor, ahorita. No me bloqueen a nadie. No me diga que están, yo no veo yo no estoy viendo el chat. Adelante, Veloz. Tan bonita conversación que estamos teniendo, ¿no? Pero insisto, profesor, y le agradezco por su tiempo y también por su reflexión. O sea, no cabe duda que usted es una persona que se prepara en el área que usted educa a otras personas, a otros hermanos, ¿verdad? Pero ya la parte teológica, el fundamento bíblico de por qué se defiende la gracia X o la gracia Y, yo no pudiera profundizar más allá, porque yo no puedo hablar de la postura de otro a grandes rasgos. Yo tendría que seguir escuchando, ¿verdad? Y que cada quien, bueno, pues vaya entendiendo, vaya analizando los textos que se dan. Pero estos textos que yo le traje, que usted le hizo el análisis morfosintáctico, son parte de los textos que ambas posturas utilizan, solo que ahí entra la interpretación de cómo entienden la gracia de Dios, es decir, pero esta es la parte que usted me debe ahorita. Yo quiero volver nuevamente a los dos textos y yo quiero que con los dos textos usted me explique qué es lo que usted le entiende a la gracia preveniente, por ejemplo, en 1.13, y la gracia preveniente, hablamos primero en el otro texto de 2.8. Eso me interesaría para poder comprender y ubicar mejor. Antes de eso quiero decir algo, vea. Por ejemplo, cuando alguien me habla a mí y me dice la gracia irresistible o la gracia preveniente, ya me mencionaron la gracia, a mí me tienen que dar textos donde se demuestre que la gracia es irresistible, el texto que sea, porque yo lo someto al análisis y me voy a dar cuenta si sí en realidad se está hablando de que la gracia es irresistible por un lado y si la gracia es preveniente. Cuando ellos, que están obligados a dar los textos, cuando los textos lleguen, se analizan y ahí es donde yo puedo hacer el análisis y confrontarlos y decirles de dónde usted saca, porque desde el momento que usted usa la palabra gracia, usted tiene que tener texto que menciona gracia y que diga primero que es irresistible o que es preveniente. O sea, ya estrictamente, y ver de dónde sacan eso y cómo es que interpretan para decir, por ejemplo, gracia irresistible o gracia preveniente. Yo puedo entender la terminología, los términos que se acuñan en teología, yo estoy de acuerdo y yo respeto eso, pero más allá de eso, de que me digan gracia irresistible, me tienen que dar el texto. Por ejemplo, bueno, yo creo una gracia irresistible, deme los textos donde usted deduce y que por supuesto tiene que estar yo no puedo imaginarme que me hablen de gracia irresistible si no aparece un texto que por lo menos ese texto se busque. Profesor, usted me va a poner a defender dos posturas, como que yo las abrazo yo las dos. No, yo no estoy, yo sé que usted está aquí neutro y yo le entiendo. Ahora son las preguntas porque yo sé que hay muchas personas que están escuchando el programa y que ellos mismos que están de ambos bandos. Muy bueno el programa, muy bueno. Ellos puedan. Entonces, lo que a mí me interesa el texto. Por eso ahora me encantaría, Carlos, voy a devolverme al primer texto, voy a borrar aquí, usted lo está viendo, cuando usted no conoce de griego y tal vez no puede leer nada. Yo sé un poquito de inglés, sé un poquito de hebreo. No hay problema. Ya español, mira lo que dice aquí. Escucha, te lo voy a volver a leer, te lo voy a resumir sintácticamente, que ya más o menos te lo dije, para ubicarte nuevamente y que con ese texto yo quiero que usted me diga de dónde sacan lo de la gracia preveniente, por ejemplo, en este texto. Aquí voy. Ok, dame chance entonces para ubicarte un poquito. Vamos a aclarar esa parte. Aquí están hablando de sellar, es lo más importante. Ese es el núcleo predicado. Lo que nosotros tenemos aquí son complementos. En este caso, participios que están complementando a este verbo, tanto pistezantes como acusantes. Entonces, lo que está diciendo simplemente es, ¿quién es el instrumento que va a sellar? El espíritu de la promesa, punto. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo? Puede ser de tiempo, de causa o de medio. Cualquiera de esos tres participios calzan acá. Y simplemente está mencionando, habiendo oído que esto que está aquí, que es la palabra salvación, el evangelio de la salvación de vosotros, que ya expliqué eso. Entonces,
¿En qué sentido ese texto lo están utilizando para hablar de gracia preveniente? Adelante. Ok, vamos al texto nuevamente. ¿Ves? Recuerde que en las conversaciones lo que se presentan son posturas teológicas y las posturas teológicas siempre desembocan en una conclusión de lo que defiende la persona, de su doctrina, etcétera. No necesariamente esos textos deben de decir gracia previniente, gracia irresistible, gracia tal, etcétera. No. Aunque en el texto de Efesios capítulo 2 se menciona la gracia y la gracia se muestra como un sustantivo. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, pero en el texto que estamos explicando acá, donde ahí están recibiendo el sello de manera pasiva, pero están creyendo de manera activa, la conclusión teológica, tanto de una posición como de otra, es que esto viene de manera activa de parte de Dios. O sea, Dios está enviando de manera activa el sentir del creyente para que crea. Entonces, ese creer del creyente se hace de manera irresistible en una de las posturas, aunque no diga irresistible, ellos dicen, no, es que primero tú eres regenerado, luego en esa regeneración está la predicación de la palabra, obviamente ahí, y de manera irresistible estás recibiendo eso de Dios que te está trayendo sin oposición. Carlos, permítame interrumpirlo, vea, lo mismo. El texto no menciona la gracia, primero no menciona la gracia para nada y no la constituye en este texto una causa. De hecho, si consideramos los participios causales, la causa por la cual fuiste sellados, que por supuesto es un equivalente de salvación, porque si fuiste sellados, eso equivale a estar salvo, porque solo el sellado puede estar salvo. Dígame si alguien está salvo sin estar sellado. Entonces es un equivalente. Entonces, pero la causa, lo que ocasiona el sellado, lo que produce la razón por la cual es porque oyeron la palabra de verdad aquí y aparte de eso creyeron. Entonces es oír y creer, simple, y está hablando claramente de lo que se necesita. Aquí la gracia no aparece para nada, de ninguna manera. Entonces por eso yo pregunto cómo toman este texto para hablar de la gracia cuando aquí la gracia no es mencionada para nada. Tienen que buscar un texto donde sí diga, pero cuando nos vamos a 2.8, aunque ahí se está hablando de la gracia, el núcleo es la palabra salvación, pero no está diciendo que la gracia constituye un instrumento. Es que el problema que yo veo es como que veo que a la gracia le quieren dar un valor instrumental, cuando en realidad la gracia es simplemente la razón, la causa, el origen de nuestra salvación. O sea, que es la disposición de Dios para hacernos bien. Pero no es algo así que la gracia interviene y que ilumina y que da esto y que capacita y que eso. Yo no lo encuentro. Me tienen que dar los textos donde puedan decir que en realidad la gracia está operando como un instrumento que está facilitando y todo este tipo de cosas, porque en realidad yo no lo encuentro. Por lo menos en los dos textos que usted me ha presentado, yo no encuentro absolutamente nada. Si yo estuviera discutiendo esto, le digo, señores, ¿dónde ustedes ¿dónde está aquí la gracia? ¿Dónde? ¿En qué parte aparece? No, entonces, vamos a ver gracia aquí, porque aquí no se menciona la palabra gracia. Pero vamos a ver algo. De manera implícita está en el texto, porque si yo reconozco que la palabra de Dios es dada por el favor de Dios y el favor de Dios es la gracia de Dios, esa gracia tiene que estar en la ecuación siempre. O sea, mi postura no es que la gracia no esté, la gracia está todo el tiempo porque es el favor de Dios. Ahora, la manera en cómo se expresa la gracia es que estamos buscándole las explicaciones teológicas, que es otra cosa, profesor, pero la gracia de Dios, el favor de Dios está ahí presente, tanto en Efesios capítulo 1 como en Efesios capítulo 2. ¿Por qué? Porque todo es por la gracia de Dios. Toda la Biblia me habla de la gracia de Dios. Tiene que decir que la gracia está produciendo fe. Yo no conozco ningún texto que diga que la gracia produce fe. Ya eso es otra cosa. Eso ya es una postura teológica. Yo estoy hablando de que el favor de Dios está presente. O sea, todo es por el favor de Dios, que es inmerecido de nuestra parte. El favor de Dios está produciendo fe. Claro, pero es lo que le digo. Fe. ¿Por qué metemos, cuando hablamos de fe, por qué metemos la gracia?
No, pero es que a ver. El factor inmediato, el elemento inmediato de la fe está claro que aquí lo dice, oír el evangelio. Y lo dice también, por allá creo que es 10:17, ¿sí? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Son dos textos contundentes que dicen de dónde surge la fe. Claro, es oír la palabra, pero ¿qué tiene que ver la gracia ahí? No es el elemento inmediato para recibir fe, que es lo que se discute aquí, es la palabra. Lleve la palabra de Dios, que desde el momento en que se lleva la palabra, por supuesto que es un acto de gracia de parte de Dios, pero la fe no está conectada, la gracia no está conectada directamente o inmediatamente con la fe. Lo que está es la palabra. O sea, yo junto eso y lo cercano a la fe es la palabra, no es la fe. La fe es un favor de Dios, es el que permite, por supuesto, todo el plan de salvación es gracias a la disposición que tuvo Dios de salvarnos y de entregarnos la palabra. Entonces sí podemos decir que todo eso es por gracia, pero la gracia no es directamente la que produce la fe. Entonces, ¿qué tiene que ver la gracia con este asunto, si se cree o no se cree? Porque aquí lo que se discute es la salvación, cómo llega la salvación a nosotros. Inmediatamente, o sea, directamente, porque aquí lo que se discute es la fe, es lo que yo veo. Entonces, yo me limito a los dos textos y el texto, perdóname toque, el texto que aparece aquí, vuelvo y digo, simplemente la gracia, lo que me está explicando aquí es la razón, la causa de la salvación, lo que originó este plan de salvación, este favor de Dios que nos da. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puedo ser yo salvo? Si creo. Por medio de la fe. Eso es lo único que dice. Este es el medio y esta es la razón de ser. Pero la razón por sí misma no me salva. Lo que me salva es la fe. Entonces, en este caso, la fe tendría que decir entonces diajaritos. Tendría que haber un diajaritos por medio de la gracia. Habría que buscar jaritos. Habría que buscar algún texto, que es lo que yo pido. O sea, un texto donde diga diajaritos, que es por medio, como un medio, la gracia para salvación. Habría que ver si está ese texto. Habría que buscarlo, a ver. O sea, usted buscaría un texto que diga que que presente la gracia como un medio. Exactamente. O sea, el medio de la gracia, que entiendo su punto. Porque en cierto sentido, Carlos, cuando ellos hablan de la gracia preveniente, casi la están considerando como un medio. Porque si ese medio no está, nadie podría creer. La están constituyendo como un medio. Y yo no lo veo como una causa. Como bien por eso es muy importante el conocimiento, por ejemplo, de este caso, de estos dativos, y si son genitivos, etcétera, etcétera, si están acusativos, que en realidad lo más fuerte en esto son dativos y genitivos. ¿Me explico? Para lo que tiene que ver con asuntos de medio y asuntos de instrumentalidad y todo ese tipo de cosas. Por eso, entonces, a mí me encantaría un texto donde dice, vea, profe, aquí este texto me indica que la gracia tiene que ver de una manera directa, porque ellos dicen, sin gracia no hay predicación, que es prácticamente lo que están diciendo. O sea, sin gracia no vale la predicación. Y la predicación llegó por gracia, estoy de acuerdo, la predicación llegó por gracia. Pero es la predicación propiamente lo que va a generar la fe de los impíos. Ok. Pero ya entonces, lo que usted está pidiendo, profesor, es hacer una conceptualización de lo que es la gracia. Es decir, si por ejemplo... Que Dios ya definan realmente qué es la gracia. No, pero ahí voy. Si decimos, bástate mi gracia, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de un texto que me llega a la memoria. Si Dios dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia, o sea, lo que él está diciendo, bástate en mi favor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, hay un medio para perfeccionarme a mí, para darme fortaleza, que es la gracia de Dios. Él dice, mira, bástate de mi gracia. ¿Cuál texto es ese? No, yo le estoy parafraseando, déjeme ver si lo puedo buscar. Creo que es 2 Corintios 12. Déjeme para buscarlo, creo que es 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, sí. O 2 Corintios 12, por ahí. 12:7 sí. ¿Será? No recuerdo. Déjeme para ver. 2 Corintios 12, búscalo al principio, está al principio. Dame buscarlo yo acá. 2 Corintios, creo que es 12:7. No estoy seguro. Voy a ver. Y vamos a analizar ese texto. No, porque lo que le digo, ya sería conceptualizar la gracia. ¿Es la gracia un medio de Dios? ¿El favor de Dios es un medio para algo, para un fin?
Eso es una pregunta, no tiene que decirlo taxativamente en la escritura, sino conceptualizar. 9, es el 9. El 9. Vamos a verlo aquí, no importa. Vamos a verlo. Óigame, profesor, óigame. La pregunta sería, ¿es la gracia de Dios algo que se pueda conceptualizar? Por ejemplo, mi gracia, mi favor, los libertará. Porque eso lo dice la Biblia. Por gracia eres salvo, pero también en el Antiguo Testamento habla de la gracia de Dios, de la manifestación del favor de Dios al pueblo de Israel, a los profetas, etcétera. Entonces, ¿puede esto ser conceptualizado como un medio que surge de Dios? ¿Es un favor que sale de Dios? ¿Es un atributo de Dios la gracia? ¿La gracia es un atributo? La gracia es vaya al diccionario para que usted vea el diccionario de Strong lo que define de gracia. Nosotros siempre nos han dicho, es un favor, es un regalo inmerecido. Siempre se quedan ahí. La gracia es una disposición. Una disposición, un favor es una disposición, claro. Una disposición de Dios de hacernos bien, de beneficiarnos. Entonces es una disposición. Que sale de su voluntad. No es, claro. Eso tiene que ver como con la voluntad de Él. Una disposición, algo que sale de su voluntad, el deseo de hacernos bien a nosotros. Eso es gracia, pero gracia no es propiamente un medio. Es que yo lo estoy viendo aquí como un medio, lo están utilizando como un medio. Entiendo. Y están mandando a la gracia adelante para que la gracia como un medio se encargue de capacitar y de iluminar y todo ese tipo de cosas. Y yo esa parte no la logro entender, o sea, no logro entender. Por eso quiero los textos donde sacan toda esta gente, los calvinistas y todos estos. No, pero espere, profesor, espérese. No. Que han sacado toda esta teología. Yo simplemente quiero revisarla en el texto para ver qué valor tiene. Profesor, no se vaya por ahí. Concentrémonos en los conceptos. Olvidémonos de quién dice y quién no dice. Concentrémonos en los conceptos y dejemos la Tercera Guerra Mundial para otro programa. Vamos a seguir en lo que estamos, que está muy bonito el programa. Y yo creo que este programa va a despertar mucho interés en analizar el mismo programa. Y todo el mundo tiene el derecho de mantener una postura teológica, de hacer su propio análisis morfosintáctico. Todo el mundo tiene derecho. Ahora, lo que yo estoy de acuerdo cuando usted dice que el favor de Dios sale de la voluntad de Dios, es decir, es un deseo de Dios de dar un favor, incluso inmerecido de quien lo recibe, porque Dios le plació hacer un bien. Yo estoy de acuerdo con usted en ese punto, yo entiendo esa parte. Ahora, yo siempre he escuchado que la gracia de Dios es como un atributo de Dios también. O sea, habría que revisar los atributos de Dios, de cómo lo tiene la estructura de la teología, ¿no? En los distintos atributos de Dios, en la ontología de Dios, ¿qué tiene? Dios es omnipotente, es omnipresente, es amor, es justicia, es luz. O sea, todas estas cosas. ¿Dónde ubicamos la gracia? En el favor de Dios. Si ese favor de Dios, si es el favor de Dios, sale del atributo del amor, o si la gracia es un atributo complementario al amor, a la justicia, a la omnipotencia, a la omnipresencia, a la omnisciencia, etcétera, etcétera. Habría que conceptualizar entonces la gracia. Ya yo estoy en 2 de Corintios 12. ¿Cuál es el texto? Bueno, ahí estábamos. No, lo que yo quería ver era lo que está hablando aquí de mi gracia. Aquí está, creo que lo he quitado. Voy a el 9. ¿Dónde fue que lo puse? Creo que lo puse acá. Aquí está. No, lo que está diciendo aquí es: bástate la gracia mía. Bástate a ti la gracia mía. Pero está en nominativo, por tanto está funcionando. Es un sustantivo nominativo ahí. Es un sustantivo ahí. Sí, la gracia mía. Ve aquí, mía. La gracia mía. Bástate, nada más, es decir, bástate lo que he dispuesto para ti, bástate mi favor, como usted dice. ¿Cómo le puedo decir? Se le aplica a la primera persona. Bástate, bástate, porque todo lo que he decidido para ti es lo mejor. Así que entonces es el caso de la situación que se presenta Pablo ahí con el aguijón y toda la historia. Es un sustantivo que complementa a la primera persona, que dice: bástate de mi gracia, o sea, de mí, la mía. O sea, yo soy la persona que da el favor. Más o menos ese sería la... No, aquí la gracia está funcionando como sujeto. La gracia mía es sujeto. La gracia mía, bástate a ti. ¿Y quién es la persona que dice mía? ¿Quién es la persona? ¿La gracia o Dios? Dios está diciendo la gracia mía.
Exacto. La gracia mía, bástate a ti. ¿A quién? A ti. Es la primera persona, Dios ahí. Dios es el dueño de la gracia. Dios es el que provee la gracia, el que da el favor. Entonces la primera persona está siendo complementada con este sustantivo, que es la gracia. Usted me dijo que era un sustantivo, que dame ver si recuerdo, nominativo. Está el nominativo, es el sujeto. La gracia mía es el sujeto. Lo que pasa es que aquí se pone al revés. Ponen primero el verbo y último el sujeto. Aquí dice, bástate a ti la gracia mía. Por supuesto sería, en castellano diríamos diferente. La gracia mía, bástate a ti. Ya, claro, el favor mío, como quiera decirlo. El favor bástate. De Dios, claro. Sí, claro. Sí. ¿Por qué razón debe bastarle a Pablo? Porque, bueno, por supuesto que Dios todo lo hace en función, y aún las cosas que parecen difíciles, pues es porque él tiene un propósito, un buen propósito, como lo dice el mismo Romanos, cuando está diciendo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, eso es lo que le está diciendo, porque Pablo le está pidiendo a Dios que le quite un aguijón. Entonces, cuando él dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú quieres mi poder, tú quieres ver manifestación de poder, eso se manifiesta y se perfecciona en la debilidad. Es el favor que Dios le está dando, y por eso Pablo admite y dice, bueno, sí, me voy a gloriar en mis debilidades, etcétera, etcétera. Es el favor de Dios que se manifiesta en muchos elementos, en muchas cosas. O sea, por ejemplo, el favor de Dios en salvarnos, el favor de Dios en hacernos un bien, como bendecirnos, el favor de Dios en hacernos un milagro de sanidad, el favor de Dios en guiarnos, en santificarnos. Todo viene del favor de Dios. Entonces, la gracia se manifiesta como favor de Dios en la voluntad de Dios de él hacernos bien en cualquier sentido. Se pudiera, o sea, usted lo pudiera ver en ese sentido, profesor. Dame un segundito porque es que estoy buscando aquí la definición de Harris. Ya, para que usted las, ya me queda poco tiempo, profe, o sea que cualquier aporte. Bueno, dejémoslo así entonces. Pero, la última pregunta que me hiciste no te atendí. Repita. Estaba diciendo que el favor de Dios se manifiesta en múltiples facetas. Por ejemplo, el favor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en bendecirnos, el favor de Dios en salvarnos, el favor de Dios en realizarnos un milagro de sanidad, el favor de Dios de santificarnos. O sea, todo proviene de ese favor de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios en las múltiples formas que Él nos quiera hacer un bien. Si nosotros incluso merecerlo, nos quiere hacer un bien, mira, te voy a santificar. Te santifiqué, eso es porque es el favor, eso viene de mi favor. Te bendije porque eso viene de mi favor. Te di salvación porque eso viene de mi favor. No viene de ti ni por nada que tú hayas hecho para merecerlo. No, eso viene de la voluntad de hacerte un bien. O sea, creo que ahí está, en esa parte creo que estamos armonizados usted y yo, profesor. Sí, hacerte un bien, y por supuesto que ese bien sea factible, o sea, que sea posible mediante los mecanismos que él va a utilizar, que es, por ejemplo, la predicación de la palabra, la fe, todos estos elementos que son necesarios. Estamos de acuerdo en que, en cierto sentido, se entiende lo que es una facilitación. Lo que pasa es que él tiene los medios para hacerlo, pero él mismo, es que están colocando la gracia como que fuera un instrumento propio que él utiliza. No, la gracia es la disposición que él tiene, pero él tiene sus propios elementos para llevar al alma a Cristo. Por ejemplo, la palabra de Dios, como lo vimos, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados. Ahí no hay intervención de gracia, o sea, ahí la gracia no se mete, no se mete a hacer nada, ablandando, iluminando y todo este tipo de cosas, que esa es la parte. Yo creo, porque ya eso es pura teología, yo creo que la palabra tiene el poder. Y Dios, por supuesto, al pecador, yo no creo en, usted sabe que yo no soy calvinista, usted no quiere que yo mencione calvinismo porque usted cree que yo estoy agarrando la cosa. Pero es necesario que yo explique esto, ¿verdad? La razón porque yo lo veo así. Yo creo que la palabra es suficiente para llegar, y por supuesto considero que es absolutamente un misterio porque una persona cree y porque otra persona no cree.
Eso sí es un misterio, eso nadie sabe por qué una persona cree y por qué una persona no cree. Se le predica, por ejemplo, por igual a dos personas y una cree y otra no cree, y no hay respuesta por qué la otra persona no cree. Más allá de otros conceptos que tienen, que es que están elegidos, no están elegidos, todo este tipo de cosas. Para mí eso sigue siendo un misterio, no hay forma de responder, no tiene que ver circunstancias, no tiene que ver si uno es más malo que el otro es más perverso que el otro, no tiene que ver porque eso cambia. O sea, hay personas súper pervertidas que han llegado al Señor Jesucristo y han creído, y hay personas que se ven aparentemente honorables, no dicen ni malas palabras y tienen el corazón cerrado para Dios. Entiendo. Eso sería un buen tema de análisis también, pero me gustaría en otra Yo pensé en eso, Carlos, que pueden hacer una mesa redonda y yo simplemente colaboraría, no me meto en discusiones teológicas ni nada, porque no sería la parte mía. Claro. La parte mía es la consulta sobre lo que el texto dice y el análisis, y ustedes se encargan de dirimir las diferencias en base a la consulta, y yo no tengo problema de estar ahí con mi texto griego y la consulta que ustedes puedan hacer y meterse ustedes en esa discusión, si fuera el caso que ustedes lo quieren así. Ya eso sé, porque no sé, en realidad no sé lo que discuten, no sé qué están peleando, estoy como ciego. No, a ver, pero usted sabe que la gramática, o sea, el lenguaje humano es el arma más poderosa que tiene el ser humano, el lenguaje. Si usted dice peleando, van a pensar que no estamos peleando, estamos como siempre en discusiones teológicas para poder entendernos. Pero eso de pelear, no, eso ahí no aplica el término, ni en griego, ni en arameo, ni en chino. Estamos compartiendo y obviamente cada quien defiende su postura de la mejor manera posible. Pues es lo mismo lo que estoy diciendo, que cada uno defienda su posición. Y en el caso mío, yo les puedo colaborar, si así lo tienen a bien, colaborarles con el asunto sintáctico, porque yo no estoy en el debate. Y le agradezco su tiempo. O en la discusión, como usted lo quiera llamar, no se preocupe por eso. Sí. Lo que yo puedo decir es, el texto lo dice, no lo dice, por qué no lo dice, por qué es lo que dice, etcétera, etcétera. Pero la reflexión me interesaba saber un poquito más, porque para poderme ubicar yo, porque usted está hablando de una situación ahí, yo no estoy enterándome de qué es lo que están discutiendo, qué es el asunto, pues ando perdido, ¿no? Simplemente me limito. No, correcto, muy bien. O sea, por lo menos ya en los términos que analizamos acá, bueno, lo de activo, pasivo, o sea, que se ejerce ahí, ¿no? Yo me ha quedado todavía no te logré entender la posición del pasivo. ¿Qué es lo que hablan con el asunto de pasivo que a esta altura todavía no me has explicado? No, pero ya si usted no me explica, o sea, tenemos casi una hora y media. No importa, pero no me has explicado. Yo le dije que ¿en cuál texto quieren hacer algo pasivo? Cuando ya vimos que es activo, que ahí no hay nada pasivo. Es que ya usted me mostró, mire, el video lo pueden ver, retroceder, volverlo a ver, repetir. Bien. Ya usted me explicó que en toda la Biblia, y es cierto porque yo lo he visto así, no hay un creer de forma pasiva. No existe un creer. No existe, no existe. Ya, o sea, eso de creer, por ejemplo, el creer en Cristo, que tiene que ver con el creer en la salvación, no existe nada en pasivo. Entonces ya usted lo explicó, la gente lo que tiene que volver a ver el video y analizarlo. A mí se aclaró esta parte ahí. Luego podemos ir en otro programa. A mí me interesaba, estaba con la curiosidad, qué es lo que ellos interpretan de pasivo, pero nunca me quisiste decir, vos sos bandido, ¿verdad? No querés comprometer a alguien, vos sos un zorrillo. No. Alguien no quisiste comprometer con eso, pero no, yo te respeto, tranquilo. No, hablamos bastante, profe, y fue muy bonita la conversación. Muy fructífera. Bueno, ¿algo más? De mi parte, agradeciéndole a usted, a su canal, a los amigos que estén conectados, ¿verdad? Un saludo y le bendigo en el nombre de Cristo a cada uno. Pidiéndole permiso, obviamente, para poner este video en mi canal, porque es muy interesante. El video me resultó más interesante de lo que yo esperaba. De verdad me voy más satisfecho de lo me alegra de que en realidad sí te haya servido de algo. Yo, si te alejas ahorita, te vas y yo me quedo con los comentarios porque tengo que leer un montón de comentarios y por supuesto no, hay disculpas a los que estaban preguntando, pero imagínate que si me pongo a atender aquí los, ¿cómo se llama? Voy a borrar acá, empiezo a
¿cómo se llama? A contestar, pues no podemos abordar nada. Pero yo aquí me quedaría unos minutitos más, Jorge, Carlos, para leer lo que han comentado los hermanos y despedir. Y le pido disculpas si tengo algunas lagunas, ¿verdad? No, nada pasa. Y cuádrelo con las personas, dígale que yo estoy anuente, le puedo traerse unos 4 hermanos acá y como le digo, yo simplemente me quedo de aquí de afuera, me quedo nada más para consultas y yo, eso sí, lo hacemos aquí en mi canal, obviamente, y si ustedes quieren, eso sí, lo hacemos aquí con la condición y luego ustedes, si quieren, lo pueden pasar en sus canales. Sí, excelente, lo coordinamos mejor, profe, lo coordinamos mejor. Bueno, Carlitos, entonces te agradezco mucho, muchas gracias y ahí estamos. Bendiciones.